Hola, hola a todos. ¿Cómo están, mis queridos exploradores del mundo y amantes de las sorpresas? Sean súper bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los misterios, descubrimos lo insólito y a veces, nos llevamos unas sorpresas que nos dejan con la boca abierta. Hoy, amigos míos, nos embarcamos en un viaje hacia un país que todos amamos, un país lleno de arte, historia, gastronomía. Italia. Pero ojo, no vamos a hablar de la Torre de Pisa, del Coliseo, ni de la pasta carbonara, bueno, quizás un poquito de la pasta nos inspire. Hoy vamos a hablar de algo mucho más inesperado. Algo que ha sucedido en Italia, y que les aseguro, les va a dejar boquiabiertos. Prepárense para un giro de 180 grados en lo que creían saber sobre este país. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita. Así nunca se pierden ninguna de nuestras increíbles aventuras. Imaginen esto, están paseando tranquilamente por una de esas pintorescas calles italianas, el aroma a café recién hecho les acaricia la nariz, el sol de la tarde baña los edificios antiguos con una luz dorada, y de repente ¡pum! Algo sucede. Algo que desafía toda lógica, que rompe con la rutina, que es tan sorprendente que el mundo entero se detiene a mirar. Y hoy, vamos a sumergirnos en uno de esos momentos. Algo que ha sacudido los cimientos de lo que pensábamos que era posible, algo que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el pasado, el presente e incluso el futuro de Italia. ¿Están listos para la sorpresa? Porque yo sí, y mucho. Pero antes de desvelar este misterio, quiero que piensen un poco. Italia es un país que nos evoca imágenes de monumentos milenarios, de obras maestras del Renacimiento, de una cultura profundamente arraigada en la historia. Es un lugar donde el pasado se siente palpable en cada rincón. Sin embargo, a veces la vida, o mejor dicho, la historia, nos demuestra que hay capas y capas de secretos esperando a ser descubiertas. Y esta historia que les voy a contar es precisamente eso, un descubrimiento que ha reescrito partes de lo que creíamos conocer, un eco de civilizaciones perdidas que resuena en pleno siglo XXI. Pues bien, la sorpresa en cuestión se originó no en las bulliciosas ciudades turísticas, sino en un rincón más tranquilo, pero igualmente rico en historia. Imaginen un grupo de arqueólogos, trabajando con la meticulosidad que caracteriza a su profesión, en una excavación aparentemente rutinaria. Estaban explorando un yacimiento que se creía que contenía vestigios de una civilización antigua, nada extraordinario hasta ese momento, ¿verdad? Llevaban semanas, quizás meses, limpiando tierra, documentando fragmentos, analizando la composición del suelo. Todo dentro de lo esperado. Hasta que un día uno de ellos, mientras retiraba una capa de sedimento particularmente densa y compacta, se encontró con algo que no encajaba en absoluto. Algo que no pertenecía a ese periodo histórico, algo que era anacrónico, completamente fuera de lugar. Al principio, pensaron que era un error. Quizás algún objeto moderno que se había filtrado en la excavación, un descuido humano, un trozo de plástico o metal moderno que alguien, por descuido, había dejado caer allí. Pero a medida que lo examinaban con más detenimiento, con guantes de látex y lupas de alta precisión, se dieron cuenta de que no era un objeto moderno en absoluto. Era antiguo, sí, de una antigüedad considerable, pero de una antigüedad que no correspondía en absoluto al contexto arqueológico del yacimiento. Era como encontrar un teléfono móvil perfectamente conservado dentro de una tumba egipcia o una máquina de vapor miniaturizada enterrada en Pompeya. Algo completamente ilógico, que desafiaba la cronología establecida. La emoción, mezclada con una dosis de incredulidad paralizante, comenzó a apoderarse del equipo. Imaginen la tensión en el aire, los susurros nerviosos, las miradas de asombro que se cruzaban, la adrenalina corriendo por sus venas. Lo que encontraron, mis amigos, fue una pieza de tecnología. Y no una pieza de tecnología cualquiera, sino algo que se adelantaba siglos, incluso milenios, a su tiempo. Piensen en ello como un reloj de pulsera perfectamente funcional encontrado en una excavación romana, o un microchip con capacidades de procesamiento avanzadas dentro de un sarcófago egipcio. Lo que descubrieron era un artefacto de una complejidad mecánica sorprendente con grabados intrincados que parecían describir principios de ingeniería y física desconocidos para la época en la que supuestamente debía haber sido creado. Las primeras hipótesis, susurradas entre los arqueólogos, oscilaban entre lo fantástico y lo increíblemente difícil de asimilar. Podría ser una falsificación increíblemente elaborada,
obra de un genio o de un grupo de bromistas con un conocimiento profundo de la historia y la arqueología. O tal vez, era el vestigio de una civilización perdida, una civilización que poseía conocimientos avanzados y que, por alguna razón, desapareció sin dejar rastro. O quizás, algo aún más desconcertante, que nos llevaría a reescribir por completo la historia de la humanidad. Los arqueólogos, con una mezcla de rigor científico, una ética profesional inquebrantable y un sentido de urgencia casi palpable, comenzaron un análisis exhaustivo y multidisciplinar. Enviaron muestras del material del artefacto a laboratorios especializados en materiales exóticos, consultaron a expertos en metalurgia antigua, en lingüística antigua para intentar descifrar los grabados, y a ingenieros mecánicos para analizar su funcionamiento. Cada prueba, cada análisis, cada estudio, solo añadía más capas de misterio y asombro al asunto. Los materiales utilizados en el artefacto eran de una aleación metálica que no se conocía en la antigüedad con esa pureza y esa composición. Era una combinación de metales que requería procesos de fundición y refinamiento muy sofisticados, procesos que la ciencia moderna apenas ha logrado replicar en las últimas décadas. Los intrincados mecanismos internos, visiblemente diminutos y precisos, sugerían un conocimiento de engranajes, de sistemas de palancas y contrapesos, de principios de relojería y mecánica de alta precisión, que no se documentaron históricamente hasta mucho tiempo después, en épocas mucho más recientes. Y los grabados, los grabados. Eran tan detallados, tan precisos, que parecían diagramas técnicos de ingeniería, con líneas finas y símbolos que no se correspondían con ningún alfabeto o sistema de escritura conocido de las civilizaciones de la época. Lo más fascinante y lo que verdaderamente dejó boquiabiertos a los expertos más escépticos fue la aparente funcionalidad del artefacto. No era solo una pieza decorativa de gran belleza o un objeto ritual desconocido. Tras cuidadosas manipulaciones, estudios de su estructura interna mediante escáneres de alta resolución y recreaciones digitales, se determinó que el objeto poseía una especie de sistema de medición integrado. Algo que podría haber sido utilizado para calcular distancias con una precisión asombrosa, para predecir movimientos celestes, como la posición de las estrellas y los planetas, con una exactitud que superaba a los conocimientos astronómicos de las civilizaciones clásicas, o quizás, para algo completamente diferente que aún no hemos descifrado. Los científicos especulan que podría haber sido un instrumento para medir el tiempo de forma revolucionaria, o un dispositivo para orientarse en vastas distancias, o incluso un componente de una máquina más grande y compleja. Era como si alguien, en una era pasada, en una Italia mucho más antigua de lo que imaginamos, hubiera tenido acceso a conocimientos de ingeniería, física y astronomía que solo hemos redescubierto en tiempos modernos. Imaginen la controversia que esto generó en el mundo académico y científico. Las teorías volaban por todas partes, desde las más cautas hasta las más especulativas y audaces. Algunos científicos, basándose en la complejidad del artefacto y en la falta de explicación dentro de los marcos históricos conocidos, propusieron la hipótesis de una civilización prehistórica increíblemente avanzada, similar a las leyendas de la Atlántida o de Lemuria, cuyos restos tecnológicos se encontraban ahora desenterrados, ofreciendo una ventana a un pasado que creíamos sumido en la Edad de Piedra. Otros, ante la naturaleza aparentemente alienígena de la tecnología, sugirieron la posibilidad de un contacto con culturas extraterrestres, una teoría que, aunque audaz y para muchos roza la ciencia ficción, no podía ser descartada por completo ante la contundencia de la evidencia material. Y luego estaban los escépticos, los guardianes de la ortodoxia, que buscaban explicaciones más racionales y terrestres, aunque admitían, con creciente inquietud, que las evidencias eran, cuanto menos, desconcertantes y desafiaban las explicaciones convencionales. Lo que sí está claro, y esto es lo que verdaderamente los va a dejar perplejos y con la mandíbula desencajada, es que este descubrimiento ha obligado a los historiadores y arqueólogos a reevaluar de manera radical su comprensión de la historia humana y del desarrollo de las civilizaciones. Ha abierto la puerta a la posibilidad de que el progreso tecnológico y el conocimiento científico no hayan sido una línea recta y continua de desarrollo como solemos pensar, sino que haya habido picos y caídas. Civilizaciones que alcanzaron niveles de sofisticación tecnológica y científica que luego se perdieron trágicamente en el olvido, quizás debido a cataclismos naturales, guerras devastadoras o simplemente la desaparición de sus portadores. Piensen en lo que esto significa para nuestra percepción del pasado y del potencial humano. Si algo así, un artefacto de tal complejidad y avance, pudo ser creado y luego olvidado por miles de años, ¿cuántas otras cosas extraordinarias
¿Podrían estar enterradas bajo nuestros pies, esperando el momento oportuno para ser descubiertas? ¿Cuántos secretos guarda nuestro planeta, en sus profundidades y en sus rincones más remotos, que desafían las cronologías establecidas y las narrativas históricas convencionales? Este artefacto italiano es una prueba irrefutable de que la historia es mucho más compleja, más rica y más misteriosa de lo que jamás imaginamos. Es un rompecabezas gigante y fascinante, y cada descubrimiento como este añade una pieza crucial que cambia la imagen completa, obligándonos a replantearnos el lienzo de la historia. Y lo más intrigante de todo es que hasta ahora, no se ha llegado a una conclusión definitiva y unánime sobre su origen y propósito. Las investigaciones continúan a un ritmo frenético pero riguroso, los científicos de diversas disciplinas siguen debatiendo acaloradamente, y la pieza en sí se ha convertido en un objeto de estudio de interés mundial, atrayendo la atención de universidades, institutos de investigación y museos de todo el planeta. Se habla de ello en congresos internacionales de arqueología y ciencia, se publican artículos en revistas especializadas, y la comunidad científica se encuentra dividida entre la fascinación por lo desconocido, la cautela ante las explicaciones extraordinarias y la búsqueda incansable de la verdad. ¿Se imaginan tener en sus manos, o al menos contemplar, un objeto que desafía el tiempo y la lógica? Un objeto que te conecta directamente con un pasado que creías conocer, un pasado que te han enseñado en la escuela, pero que de repente se revela como mucho más profundo, más enigmático y más asombroso de lo que jamás soñaste. Esa es la magia y el asombro que nos trae esta sorpresa italiana. No es solo un hallazgo arqueológico, es una ventana a lo desconocido, una puerta que se abre a posibilidades que antes considerábamos imposibles, un recordatorio de que el conocimiento humano es un viaje en constante evolución, un proceso de descubrimiento continuo, y que a veces las respuestas más sorprendentes y revolucionarias provienen de los lugares y de los tiempos más inesperados. La belleza de estos descubrimientos, y por qué me encanta compartir estas historias con ustedes, mis queridos exploradores, es que nos animan a pensar fuera de la caja, a cuestionar las verdades establecidas, a abrazar la incertidumbre como una oportunidad para aprender. Nos invitan a cuestionar nuestras propias percepciones, a desafiar los límites de lo que creemos posible, y a mantener la mente abierta a las infinitas posibilidades que el universo y la historia nos ofrecen. Italia, ese país que tanto amamos por su arte, su cultura vibrante y su rica historia, nos ha regalado una vez más una lección de humildad y de asombro ante la vastedad del saber humano y los misterios que aún yacen ocultos. Este tipo de hallazgos son los que nos recuerdan que la historia no está escrita en piedra inmutable, sino que es un relato en constante construcción, un tapiz que se va tejiendo pacientemente con cada descubrimiento, con cada nueva pregunta que nos hacemos, con cada hipótesis que ponemos a prueba. Y la pregunta que resuena en el aire y en las mentes de los investigadores, es, ¿qué más nos espera por descubrir en ese fascinante país que es Italia, y en nuestro propio planeta? ¿Qué secretos ancestrales yacen aún ocultos en sus profundidades, en sus ruinas milenarias, en sus paisajes insospechados, esperando el momento adecuado para ver la luz y revolucionar nuestra comprensión del pasado? En resumen, mis queridos amigos, lo que ha sucedido en Italia es un descubrimiento arqueológico de proporciones épicas, un artefacto antiguo con tecnología avanzada que ha dejado a los científicos desconcertados, ha sembrado el debate y ha obligado a reescribir partes de la historia que creíamos conocer. Un misterio fascinante que aún no tiene todas sus respuestas, pero que sin duda, nos ha dejado a todos, sin excepción, boquiabiertos y con la imaginación desbordada. Y hasta aquí nuestra dosis de sorpresa y misterio italiano por hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje al pasado desconocido tanto como yo. Me encantaría saber qué opinan de todo esto. ¿Qué creen ustedes que sea este misterioso artefacto? ¿Tienen alguna teoría que compartir? ¿Les parece plausible la idea de una civilización perdida avanzada, o se inclinan por explicaciones más convencionales, aunque desafiantes? Déjenmelo todo en la sección de comentarios, que me encanta leerlos, debatir con ustedes y seguir explorando juntos estas maravillas. Si este vídeo les ha parecido intrigante, si les ha hecho pensar, si les ha sacado una sonrisa de asombro y maravilla, por favor, no olviden darle un gran y sonoro me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con cualquiera que ame las historias sorprendentes, los enigmas por desvelar y los misterios que la historia nos guarda. Y si aún no son parte de nuestra creciente comunidad de exploradores, denle a ese botón de suscribirse, y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras futuras aventuras y descubrimientos.
Gracias infinitas por acompañarme hasta el final de este fascinante relato. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas que los dejarán, seguro, boquiabiertos. Hasta la próxima.